Mis hermanos, para cada uno de ustedes, muy buenos días. Feliz Santo Sábado, Dios los bendiga. Doy la bienvenida para cada uno de ustedes, mi hermano, y vamos a prepararnos en esta mañana para ver un tema excelente con respecto a la palabra de Dios. Así que, mi hermano, como yo siempre digo, tenga la mente enfocada en lo que vamos a estudiar a continuación, porque aquí lo que vamos a aprender es candela, hermanos. Les aseguro que este tema les va a fascinar para cada uno de ustedes. Y si nosotros permitimos, o más bien, si nosotros ponemos de nuestra parte ser reverentes, le aseguro que el Espíritu de Dios va a impactar sus corazones, hermanos. ¿De qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Hermano, vamos a hablar con respecto a qué es lo que dice la Biblia con respecto a la ciencia, hermano. Así que prepárese porque este tema es muy controversial. Estoy hablando en el ámbito de la gente de afuera, los científicos, la gente sabe que hoy en día, hermanos, muchos jóvenes que están afuera dicen, yo prefiero ir más al ámbito científico que al ámbito religioso, o hablemoslo aquí, especifiquémosle como el tema de la Biblia. Así que para prepararnos para hablar de este tema, mi hermano, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, muy buenos días. Gracias te damos una vez más por la oportunidad de predicar tu palabra. Quiero en este momento que por favor tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ilumine en nuestros corazones para poder captar el mensaje para la honra y la gloria tuya. Queremos aprender más de tu palabra porque asimismo queremos darle a enseñar a otras personas sobre que el tiempo está cerca. Así que háblanos a través de tu santa palabra sobre este tema que nos has aportado, Señor, para asimismo demostrarle a las otras personas y aclararles sobre estos temas que la ciencia y tu palabra van de la mano, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mi hermano. Entonces, vamos a hablar de Dios y la ciencia. Primero, a mí porque se me vino como a la mente pues estudiar este tema. Yo quiero que comencemos con un texto bíblico que mi hermano, yo quiero que usted se lo mentalice y se lo memorice, para que nos demos de cuenta que la ciencia y la palabra de Dios van de la mano. Vamos a leer Proverbios capítulo 19. Note lo que dice el sabio Salomón. Proverbios 19 y leamos el versículo 2 de la siguiente manera. Dice, el alma sin ciencia. Note cómo dice, el alma sin ciencia dice, no es buena. ¿Captaron lo que dice el texto bíblico? El alma o la persona, nosotros como adventistas sabemos que a la luz de la Biblia la palabra alma es una referencia a un ser vivo, o sea, en este caso a nosotros. El alma sin ciencia no es buena. ¿Sabe que este proverbio, hermanos, el libro de Proverbios, fue escrito aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo? O sea, ¿cómo es que este hombre en esa época, estamos hablando de 3000 años atrás, de hoy en día aproximadamente 3000 años, cómo es que este hombre sabía perfectamente de que la ciencia era importante? Y lógicamente, a pesar de en esos tiempos no hay cosas como las que vemos hoy en día, los carros, los celulares, etcétera. Aquí el sabio Salomón está dando una referencia de que la ciencia es buena, pero siempre y cuando se aplique de una manera correcta en el ámbito de Dios. Porque él mismo dice, el alma sin ciencia no es buena. O sea que la relación del ser humano y la ciencia tiene que ir ligado también con la palabra de Dios. Leamos Daniel 12:4. Daniel capítulo 12 y el versículo 4, hermanos. Note lo que dice aquí el profeta Daniel. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Yo le hago la pregunta a mi hermano, según la Biblia, ¿cuándo es que comenzó el tiempo del fin? Yo le hago la pregunta, ¿cuándo es? Buena pregunta. Vamos a Daniel capítulo 7, vamos rápidamente a Daniel capítulo 7. Ahora, leamos el versículo 17. Daniel 7:17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo,
entiende, hijo de hombre, que la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Yo pregunto, ¿qué visión era la que estaba dando aquí Daniel en el capítulo 7? Era la visión de las 2300 tardes y mañanas. ¿Estamos de acuerdo? Todo adventista debe saber eso, que el centro de Daniel capítulo 8, perdón, eso es Daniel 8, 17. El centro primordial de esa profecía es las 2300 tardes y mañanas. De eso se habla exactamente ahí. Eso usted lo puede anotar ahí en el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nosotros como adventistas sabemos perfectamente que esta profecía ¿a dónde apunta? A 1844, ¿sí o no? Entonces, si en el mismo capítulo 8 me dice que es para el tiempo del fin y me menciona 1844, ¿eso qué hace entender? Entonces, que 1844 es el año donde se inicia, así es, el tiempo del fin. Note que el mismo Daniel lo vuelve a confirmar. Daniel capítulo 8 y el versículo 19. Daniel 8:19 dice, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, note, haciendo una referencia a las plagas. Porque esto es ¿para cuándo? Dice, para el tiempo del fin, note, en el contexto de las 2300 tardes y mañanas, es decir, en 1844. Entonces, volvamos a Daniel capítulo 12, ya sabiendo esto. Daniel capítulo 12 y leamos nuevamente el versículo 4. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, dice, hasta el tiempo del fin, o sea, hablando de tiempos proféticos. Muchos correrán de aquí para allá y dice, ¿y la qué? Aumentará, dice, la ciencia. Tremendo. Pregunto entonces, ¿la ciencia tiene que ver con Biblia? Efectivamente, claro que lo es. Así que mi hermano, si usted dice que la ciencia no tiene que ver nada con la religión o que tenemos que despojarla, ojo que Satanás puede ir engañándolo por ese lado, porque recordemos, todo lo que va enfatizado con la Biblia, tenemos que tener también el hábito o la perspectiva de que así debe ser. Salomón dijo, el alma sin ciencia no es buena, y aquí Daniel dice, la ciencia va a aumentar, y sabe que aquí cuando dice que la ciencia aumenta, no solamente se refiere a cuando las personas crean autos, hacen, bueno, de la tecnología una gran provisión. También se está refiriendo Daniel a que la ciencia aumentaría, se refería en el conocimiento del hombre. Y especialmente, ¿saben quién, mi hermano? En la iglesia. ¿Cómo se sabe eso? Sencillo, mi hermano. Cuando usted lee la Biblia, yo le hago la pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios, ¿sí o no? ¿Qué persona de la Biblia, creyente o no creyente, qué personaje de las dos opciones, o sea, piense antes de responder, es el que le dice a Dios, Dios, dame sabiduría? ¿Quién? ¿Un creyente o un no creyente? El que quiere seguir a Dios, lógicamente, ¿verdad? O sea que cuando Daniel 12:4 dice que la ciencia va a aumentar, también es un ámbito a que los hijos de Dios iban a tener más conocimiento para el tiempo de hoy. Y por eso sí se han dado cuenta, hermanos, que la iglesia adventista, cuando enseña estas profecías, comienza a enseñar temas del santuario, temas del fin del mundo, del anticristo, sí se han dado cuenta que las otras denominaciones quedan impactadas con lo que nosotros enseñamos, y es a punta de Biblia. Lo que nosotros necesitamos es Biblia, historia, y como adventistas sabemos, espíritu de profecía. Así que mi hermano, hablemos con respecto a la ciencia. Yo quiero que comencemos con este estudio de una manera interesante para que nos levantemos de la emoción de lo que vamos a decir. Yo me planteé primero la pregunta, ¿cómo la ciencia enseña que se creó todo? Yo me puse a ver en internet, hermanos, varios artículos científicos que decían las personas, los investigadores, y ¿sabe qué fue a todo el punto que llegué a lo que se estudió? Mi hermano, eso usted lo puede ver también en programas de History Channel, National Geographic y todas esas plataformas que hablan mucho respecto a eso también. Investíguelo también por su propia cuenta. Las personas dicen, no hay una seguridad total de que
el universo entero se haya creado por el Big Bang. O sea, escúcheme bien lo que le estoy diciendo para que usted lo confirme, para que usted se lo enseñe a esa persona que cree que el universo comenzó por un Big Bang. No hay confirmación de que esto sea cierto, ni un solo científico. Hay teorías que ellos plantean que es diferente. Ellos suponen por ciertas perspectivas lógicas como humanos que ellos pueden obtener, pero no hay una confirmación de que eso sea cierto. Pero hay algo que sí está dicho. Hay gente que dice, bueno, ya sea a través del Big Bang, ya sea a través del evolucionismo o a través de un creador, obviamente como nosotros lo enseñamos. Dice, no importa cuál sea el método, lo que sí estamos seguros, los científicos dicen que el universo se creó todo de una manera cuántica, hermanos. ¿Cuántos de aquí saben qué es la palabra cuántica? ¿Cuántos saben? ¿Nadie sabe qué significa cuántico? Cuántico se refiere, mi hermano, a que todo se creó de una manera simultánea o al mismo tiempo, a eso se refiere. Y cuando yo me refiero a todo, estoy incluyendo tres factores: el tiempo, el espacio y la materia. Note, tres elementos importantes. Aquí yo recalqué el nombre de un científico que me llamó mucho la atención, lo que él escribió. Jonathan Halloway, un investigador científico, hermanos, en un libro este hombre escribió la cosmología cuántica y la creación del universo en el relato número 185 de febrero de 1992. Por si usted lo quiere leer y como lo estoy grabando, hermano, pues yo por eso lo digo todo al pie de la letra. Se encuentra en la página 12 a la página 20. Escuche cómo él dice: el tiempo, el espacio, la materia, note, tres elementos, se conoce como cuántico. Todo tiene que venir a la existencia en un mismo instante, dice él. Y no solamente él, varios científicos, aquí yo tomé solamente uno. Así que mi hermano, ¿qué es lo que me hace entender aquí? Que estos tres factores que nos está dando aquí el científico Jonathan, este hombre está diciendo que de una manera curiosa, las tres características, todo se crea al mismo tiempo. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? De que cada componente, o sea, el tiempo, el espacio y la materia, cada uno de ellos tiene un compuesto de tres características. Déjeme darle un ejemplo para que no se confunda. Digamos, el tiempo tiene tres características compuestas que es el pasado, el presente y el futuro. Muy bien. Ahora vamos con el espacio, el segundo detalle, compuesto en tres características que es el peso, el tamaño y la profundidad. Y por último tenemos lo que es la materia, compuesto también en tres partes que es el estado sólido, líquido y lógicamente también tenemos el gaseoso. O sea que lo que podemos ver aquí es que la creación, el Big Bang o el evolucionismo, cualquiera de estos métodos, todos están de acuerdo de que esta trinidad de trinidades, mi hermano, todo se creó de una manera simultánea y al mismo tiempo. ¿Sabe qué es lo que más me da curiosidad? Y es una de las razones por la cual yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Porque estas personas lo descubrieron en nuestras épocas. Podemos estar hablando de 1800 que se descubrió eso hacia adelante. Y Dios en la Biblia ya lo había dicho. Moisés, hermanos, note, una época de Moisés donde no hay ciencia como hoy en día, ¿cómo lo iba a saber? Ahora usted se preguntará, hermano, ¿dónde en la Biblia dice eso? Que estos tres factores se encuentran en los mismos puntos científicos. Vamos a leer estos tres. Génesis capítulo 1, hermanos. Note lo que dice Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Yo creo que nadie se esperaba ese texto, ¿no? Génesis 1:1. Lea, hermano, con atención. Mire, yo sé que usted ha leído este texto millones de veces, pero por favor préstele un poquito de atención según el contexto del tema que estamos estudiando, ¿bien? Dice, en el principio, yo hago la pregunta, ¿hay un tiempo? Lo hay, porque está diciendo en el principio, o sea que se determinó un tiempo determinado. En el principio creó Dios los cielos. ¿Qué factor es ese? El espacio, eso, muy bien el hermano que está poniendo cuidado. Los cielos, el espacio, y dice, y la tierra ¿qué sería entonces? La materia.
Note, los científicos que argumentan estas tres cosas de manera simultánea, la Biblia ya lo había dicho hace más de 3000 años, porque aproximadamente Moisés escribió esto en el relato del Génesis, aproximadamente se escribió en el año 1450 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás, mi hermano. Ahora, cuando los ateos, los agnósticos están diciendo que es que el universo es creado por el Big Bang, mi hermano, vuelvo y repito, no hay una razón científica comprobada de que sea cierto. Y yo le hago una sugerencia aquí, mi hermano. Si alguien le llega a decir eso, usted dígale primero, no hay comprobación científica. Y segundo, escúcheme bien, anótelo. Si eso fuera verdad, hasta el mismo Dios hubiera hecho entonces esa explosión o ese Big Bang. ¿Por qué? Porque ninguna explosión en la vida, mi hermano, generaría tanta perfección y orden como en el mundo donde vivimos, o el universo también que nos rodea. ¿Cómo una explosión hace eso? Una bomba genera lo contrario, destrucción, genera caos, genera desorden. Por lo tanto, aquí nuevamente justifica un texto más de la Biblia. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Cristo. Cristo fue el que creó no solamente el mundo, sino el universo entero. Así que si alguien llega a decir que el Big Bang, bueno, entonces Dios tenía que controlar entonces esa bomba atómica para generar tremendo orden en el universo, mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Yo me puse a ver en la historia, mi hermanos, y ¿sabe qué fue lo que me topé también con respecto al Big Bang? Esto la verdad es sorprendente. Me topé, mi hermano, que un matemático y ¿cómo se le dicen esos? Meteorólogo. Este personaje llamado Alexander Friedman descubrió la teoría del Big Bang, o sea que probablemente el surgimiento ¿cómo se le dice? La creación del universo había sido por ese procedimiento, pero se levantó otro personaje que también justificó eso. ¿Y sabe quién más era? Era un jesuita de la Iglesia Católica. El jesuita Georges Lemaitre de 1894. O sea, estamos hablando de esa época, 1800. Note cómo es que una persona, un matemático, yo no sé si este hombre era ateo, no lo sé, pero cómo es que la Iglesia Católica apoyaba la teoría del Big Bang. Note, aquí es donde, hermano, juega el negocio. La creación siendo tapada por medio del Big Bang, según la Iglesia Católica. El jesuita decía eso, hermano. Investíguelo. Aquí es donde nos damos de cuenta que aún la Iglesia Católica quiere hacer una unión con los ateos. Y note, nosotros como adventistas sabemos que eso apunta también ¿a dónde? Al nuevo orden mundial. Una ideología, un mismo género, un mismo pensamiento, aún en cuanto a doctrinas, hermanos. Me impactó saber que un jesuita haya apoyado a este matemático y meteorólogo acerca de que el Big Bang era real. O sea, se supone que todo creyente de Dios debe pensar de que Dios fue el que hizo este universo, no es sí una explosión. ¿Me estoy haciendo entender? Sigamos. Recuerda que estamos hablando de los tres factores, ¿no? El tiempo, el espacio y la materia. Volvamos a uno de ellos. ¿Sabe que en el año 1600, aproximadamente 1700, un físico francés llamado Edmond Mariotti y otro llamado Pierre Perrault, hermano, yo no sé la verdad, yo la verdad no sé eso cómo se pronuncia, esos nombres son muy raros, pero estos hombres descubrieron el ciclo del agua, el estado sólido, líquido y gaseoso. En otros nombres se le dice la condensación, la precipitación y la evaporización. O sea, yo creo que a eso a usted se lo enseñaron en el colegio. Y sabe, mi hermano, que lo que a mí más me llama la atención, como yo digo, es que aquí Dios va de primeras, va adelante. Y no es porque yo es que sea religioso, no es que yo quiera darle la contraria a los ateos, sino que porque cómo es que un libro tan antiguo como la Biblia puede tener razón años atrás, antes que la misma ciencia de hoy en día. Porque lo que yo le estoy comentando sobre las tres fases del agua, mi hermano, la Biblia ya lo había dicho. ¿Dónde? Vamos a leer Job capítulo 36. Note lo que dice Job capítulo 36 y el versículo 27, hermanos. Mire cómo dice, hablando de Dios. Dice,
Él atrae las gotas del agua, note, Él atrae. ¿Qué fase es esa? La transportación atmosférica. Dice, cuando el vapor se transforma en lluvia, ¿qué fase es esa? Evaporización, lógicamente. Dice, la que destilan las nubes. Note, ¿qué fase es esa entonces? Tiene que ser la precipitación o la destilación. Note, las tres fases del agua. Las tres fases que nos da las etapas del ciclo del agua. Este libro, mi hermano, se escribió en el año 500 antes de Cristo. Vuelve a llevarse a la ciencia hoy en día. Mi hermano, mire, ¿sabe por qué muchas veces los jóvenes hoy en día no quieren saber de Dios? Dice, porque es que yo me baso más en ciencia y la gente no conoce esto. Cuando usted le llega a demostrar estos textos en la Biblia y según la historia y el ámbito científico, usted se va a dar de cuenta de que esos jóvenes van a tener un corazón más dispuesto de oír la palabra de Dios. Porque si usted le llega a mi hermano, yo le aseguro que un joven le diga, no, pero es que yo no le veo sentido, la ciencia dice esto, lo otro, y si usted solamente le menciona de Biblia y no le menciona el punto de vista, mi hermano, científico sin Biblia, le aseguro que no lo va a escuchar. Sea científico, sea matemático, físico, mi hermano, lo que sea. Créame, usted cuando le muestra sus argumentos, lo va a escuchar. Ahora, la ciencia, hay algo que perfectamente sabe cuando se creó el universo. ¿Sabe qué es lo que enseña, mi hermanos? Y esto yo no digo nombres porque aquí hay muchos científicos que saben esto perfectamente y yo creo que hasta nosotros lo sabemos lo que voy a decir. La creación se compone de partículas atómicas, hermanos, que estas son invisibles a nuestros ojos. Esto se descubrió aproximadamente en el siglo XIX, en el año 1800 a 1900. Se descubrió que toda materia visible, o sea, lo que usted y yo vemos, se compone por elementos invisibles, dice la ciencia, o sea, por lo que no se ve. ¿Sí me estoy haciendo entender? Todo lo que usted ve se compone por partículas que fueron invisibles. Y está lógico, lógicamente pues eso quién no lo sabe. Pero la Biblia ya lo había dicho. Note lo que dice Hebreos 11:3. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice de la siguiente manera. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Note, por la fe. ¿Qué es la fe? Exactamente, en este contexto, saber algo que no podemos ver y fue creado. Exactamente, en el contexto que estamos estudiando. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? De lo que no se veía. Tremendo, vuelve la Biblia a reiterar lo que la ciencia confirma hoy en día. Tremendo. Ahora, note lo que dice Elena White con respecto a este tema. Escuche bien cómo dice. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 769, párrafo 2 dice, Dios es el autor de la ciencia. ¿Quién? Así que mi hermano, ojo con desacreditar a la ciencia por decir que la ciencia contradice a la Biblia o a la religión. Es mentira, mi hermano. Mire, otra cosa es que los científicos intentan contradecir la existencia de Dios e incluso contradicciones bíblicas. Pero al contrario, entre ellos más estudian, más comprobación hay de la Biblia. Bien, mire cómo dice ella. Dios es el autor de la ciencia. La investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras, dice, creadas. Mire lo que hace la ciencia. Es capaz de revelarnos lo que Dios hace a través de donde vivimos. La ignorancia puede intentar apoyar el escepticismo. Note, la gente que no sabe puede apoyar el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Que si usted no lo confirma y usted se cree todo el cuento de un ateo, todo el cuento de un agnóstico, usted puede dudar aunque eso sea verdad o no, y incluso yo se lo puedo decir. Investíguelo, mi hermano, y usted con la duda, aunque ya se lo confirmaron, la duda la deja sembrar. Eso es lo que dice Elena, a eso significa Elena White cuando dice que la gente que intenta ignorar estos temas intenta apoyar el escepticismo, o sea que desconfían de la verdad. Dice, apelando a la ciencia, pero en vez de sostenerlo, dice ella,
La verdadera ciencia revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios, hermanos. ¿No decimos amén por eso? Revela, dice, el poder de Dios. Debidamente entendida, dice ella, la ciencia y la palabra escrita concuerdan. La ciencia y la Biblia concuerdan. Y note, mi hermano, que hasta ahora estamos empezando aquí en este momento. Van a quedar impactados de lo que viene ahorita a continuación. Dice, debidamente entendida la ciencia y la palabra escrita concuerdan, y cada uno derrama luz, dice, sobre la otra. Juntas, note, juntas, o sea, la Biblia y la ciencia, juntas nos conducen a Dios, enseñándonos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales, dice, Él obra, o sea, Dios. Así que si un científico dice que no cree en Dios, pero descubre algo que ya estaba en la Biblia, aunque él no lo crea, Dios lo usó para que lo descubriera. Tremendo. Y aún así, pues para beneficio a las demás personas. Así actúa nuestro Dios. El científico le gusta y no le gusta. Y sabe que lo mejor de todo, sin que Dios le irrespete su libre albedrío. Tremendo. Sigue diciendo ella. Dice, la gran razón por la cual tan pocos de entre los grandes hombres del mundo, mire, tan pocos, y de los que tienen una educación superior, obedecen a los mandamientos de Dios, dice, es porque han separado la educación, la ciencia, dice, de la religión, dice ella. Pensando que cada uno se desarrolla de una manera diferente. Dios ha presentado un campo demasiado amplio para perfeccionar el conocimiento de la ciencia y de la religión. Y note, cuando dice religión, recordemos que está hablando pues de la palabra de Dios, de la Biblia, no está hablando de los evangélicos y cosas así. Este conocimiento debía ser obtenido bajo supervisión divina, dice ella. Dependía de la inmutable ley de Jehová, o sea que aún los mandamientos se encuentran y van relacionados con la ciencia. Dice, y el resultado habría sido la perfecta felicidad. Así que, mis hermanos, ¿usted le impactó este descubrimiento con respecto a la ciencia? ¿Cómo saber que estos tres elementos, el tiempo, el espacio y la materia, estaban escritos en Génesis 1:1? Que las partículas invisibles se demostró a través de actos que nosotros ahora podemos ver y materia. Algo que decía ya Hebreos 11:3. ¿Le impacta eso? Ahora, mi hermano, vamos a cambiar otro tema. Subtema, más bien digámosle así. Hablemos de otro hecho científico. Andrés Vesalio, hermanos, un médico del año 1500 aproximadamente, les estoy hablando. Este hombre descubrió de que el ser humano tiene diferentes elementos químicos del cuerpo. Y yo creo que todos sabemos eso en el día en el colegio nos lo enseñan. Pero ¿sabe qué es lo que más el cuerpo de elementos químicos tiene? Por si usted no se lo enseñaron, yo aquí se lo enseño. Mi hermano, es para que lea, para que aprendamos a no depender de un profesor o de un predicador de aquí también. Usted mismo tiene que aprender a investigar. Nosotros, hermanos, estamos compuestos de un 65% de oxígeno, compuestos de un 18% de carbono, 10% de hidrógeno y 3% de nitrógeno. Estos son los elementos que más tiene el ser humano en el cuerpo. Hay más, pero esos son los que más se obtiene. Y usted se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia o con Dios? ¿Sabe que la ciencia donde dice que estos elementos, dónde más se encuentran? Aparte de nosotros, ¿saben dónde más se encuentra? Escúcheme bien, en la tierra. En el polvo de la tierra. Dígame algo, ¿eso no le suena a la Biblia? Génesis 3:19 dice Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. No, te le está dando el mandato al hombre o al ser humano. Vas a tener que trabajar duro hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque de ella fuiste tomado. Lo que dice la ciencia, tenemos los mismos elementos.
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, dice, al polvo volverás. Dígame algo, ¿usted cuando le puede decir esto a un ateo, a un agnóstico, cómo va a quedar esa persona? Tremendo, impactante. Lo que dice la ciencia, la Biblia ya estaba. Otro hecho científico, hermanos. La ciencia ha descubierto al día de hoy y la OMS, la Organización Mundial de Salud, ellos confirman que la carne, hermanos, es la más dañosa para nuestro cuerpo. Es la más dañosa y la que más afecta a nuestra salud. Pero ¿sabe qué carne especialmente? El cerdo. Eso lo dice la ciencia, o sea, eso usted investíguelo, mi hermano. Y la Biblia ya lo había dicho. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 14, hermanos. Yo le aconsejo que vayamos rápido, hermanos. Deuteronomio 14, versículo 8 dice: tampoco el cerdo, note, aquí está hablando de la lista de animales que no puede comer. Tampoco el cerdo, porque tiene la pezuña hendida, pero no rumía, dice. Os será inmundo. De la carne de estos, ¿qué dice? No comeréis. Otro hecho científico que la Biblia ya había reiterado hace años atrás. Hablemos de otro, hermanos. Esta vez quiero que hablemos de un personaje llamado Matthew Fontaine Maury, se llama así. Este hombre es un marino y un oceanógrafo, hermanos, oceanógrafo. O sea, una persona que le gusta estudiar el tema de los mares, la función de los ríos y todo eso. A mí me impactó el descubrimiento que tuvo este hombre, hermanos. Fontaine Maury se dio de cuenta de que la Biblia decía que el mar había senderos, haciendo de que él mismo los buscara y los encontrara. O sea que este hombre descubrió que en el mar habían caminos, senderos, no porque él mismo lo descubrió, sino que porque se dio de cuenta que la Biblia lo decía y él mismo fue a investigarlo. Y usted se preguntará, mi hermano, bueno, ¿y él cómo hizo eso? ¿En dónde estaba en la Biblia eso para que lo descubriera? Salmos capítulo 8, hermanos. Note el texto que este hombre descubrió para ir a investigar. Salmos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 8. Note cómo dice Salmos 8:8 de la siguiente manera. Dice: las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa, dice, ¿por dónde? Por los senderos del mar. Note, ahí es donde se especificó este marino. Él dijo, por los senderos del mar. O sea, yo no sabía que el mar tenía caminos. No sabía que el mar tenía también portales para viajar. Por eso es que cuando usted se sube en un barco, los que han tenido la oportunidad, e incluso pues cuando uno ve en películas, el barco tiene que ir a una dirección específica y no exactamente donde se le da la gana, porque el mar lleva un rumbo también. ¿Me estoy haciendo entender? Y él descubrió a través de este texto bíblico, hermanos, de que el mar tenía caminos gracias a la Biblia. Otro hecho científico, mi hermano. ¿Cuántos de aquí conocen a Isaac Newton? Isaac Newton, hermanos, era un físico, estamos hablando del año 1600. Este hombre descubrió y confirmó a la luz de la ciencia de que la tierra no tiene ningún sostenimiento. ¿Cómo así? O sea, la tierra no cuelga sobre nada. La gente creía normalmente de que probablemente había una mano que lo sostenía, dos elefantes, los de Grecia creían que eran unas tortugas gigantes que hacía que la tierra se apoyara en eso, pero literalmente nada la sostenía. Y lo que este hombre descubrió, la Biblia también ya lo había dicho años atrás, mi hermano. Vamos a Job capítulo 26. Job capítulo 26, versículo 7. Dice de la siguiente manera, Job 26, 7 dice: él extiende el norte sobre el vacío. Note, vacío. Vamos a ver de qué está hablando. Cuelga la tierra ¿sobre dónde? Sobre la nada. Me encanta, mi hermano, cómo es que la Biblia, yo lo había dicho años atrás, antes de que la ciencia lo confirmara. Isaac Newton en este caso, mi hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Díganme algo, ¿está interesante el tema, sí o no?
¿Estamos entendiendo el punto que yo estoy hablando sobre los temas? ¿Cómo es que la ciencia y la Biblia concuerdan? Y aquí yo no estoy diciendo que la ciencia tiene que ir de primera, no, lógicamente Dios va de la mano. Tenemos que ir con Cristo siempre y adelante es con Él primero. Pero muchas veces tenemos que acudir a la ciencia para saber cómo Dios actúa, mi hermano. Ahora, hablemos de otro personaje, Galileo Galilei. Este es un físico y astrónomo, hermanos, del año 1564, estamos hablando de esa época. Este hombre descubrió, junto con Nicolás Co- Copérnico, que es también otro astrónomo, hermanos, descubrió de que el sol, la luna y las estrellas tenían una función para distinguir los días, los meses y los años. Y gracias a eso, pues, por eso es que usted sabe cuándo es que acaba el día. Gracias a eso es que usted sabe cuánto dura la luna durando alrededor de la Tierra, que es un mes, y cuánto tarda la Tierra en girar sobre sí misma, que son 24 horas enteras o un día. Y este hombre lo descubrió, algo que tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque si no, ¿cómo sabríamos el tiempo, por ejemplo? Y sabe que el mismo Dios en el Génesis dice que exactamente Dios creó el sol, la luna y las estrellas para eso, mi hermano. Para distinguir los días, los meses y los años. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 1, hermanos. Génesis capítulo 1, y note lo que dice el versículo 14. Génesis 1:14 dice: Luego dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales, note, para las estaciones. Estaciones son los meses. Dice los días, ¿y qué más dice? Y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra. Mi hermano, qué impresionante es Dios, ¿no? ¿Sabe a mí qué me pone a pensar cada vez que hay un relato científico y la Biblia que ya está? ¿Sabe qué es lo que me hace pensar en eso? Me pone mucho a reflexionar de que yo estoy adorando el Dios correcto. Hay miles de personas, mi hermano, que se preguntan hoy en día, ¿y cómo sabe que su iglesia es la correcta? ¿Cómo sabe que su religión es la correcta? Sencillo, porque es el primer libro que me impacta, que es la Biblia, que todo viene desde antes y calla, hermanos, los argumentos de los científicos de hoy en día. Yo fuera un científico y yo descubro algo así, saber que un libro antiguo lo decía antes, a mí, yo creo que a mí personalmente me haría sentir mal. Pero en parte yo creo que si yo fuera científico me sentiría también orgulloso de saber cómo es que yo, confirmándolo con mi conocimiento, el mismo Dios me lo confirme de igual manera. ¿Estamos de acuerdo? Hablemos de Isaac Newton otra vez. Este hombre descubrió de que la luz podía dividirse en el año 1666 aproximadamente. Y la Biblia también ya lo había hecho años atrás, en el año aproximadamente 500 antes de Cristo, en el libro de Job también. Vamos a Job capítulo 38. Job capítulo 38 y vamos a leer el versículo 24. Job 38, 24 dice, aquí está hablando Dios, ¿por qué camino se difunde la luz? Note, pare aquí un momentico, mi hermano. ¿Sabe que aquí Job capítulo 38 sabe que está hablando? Aquí está Dios hablándole personalmente a Job. Estaban como en un diálogo, en una charla. Y como Job estaba tan desesperado para obtener respuestas de sus problemas que estaba teniendo en ese momento, que ya usted se sabe la historia, Dios le comienza a decir a través de ese libro, bueno, si eres tú el que sabes tanto, vas a tener que responder mis preguntas. Dice Dios, así le dice a Job. ¿Recuerdan? ¿Y qué pregunta de esas le llega? Dice, ¿por qué camino se difunde la luz? Dígame algo, hermano, ¿usted sabe responder eso? Lógicamente no, porque nosotros no tenemos conocimiento de eso. El científico hoy en día ya sabe, que lo descubrió Isaac Newton. Job no lo sabía, pero note que Dios mismo dice que se difunde la luz. O sea, lo que descubrió Isaac Newton, la luz se podía difundar. ¿Me estoy haciendo entender? Hoy en día si me lo preguntan, pues yo tampoco lo sé.
A mí lo que me impacta es cómo es que lo que la ciencia descubre, Dios lo había dicho también. Mi hermano, otro descubrimiento científico para que usted lo tenga en cuenta. Y cómo es que la palabra de Dios es tan poderosa para esto. Cristóbal Colón, hermanos, navegante, ¿no? E historiador, tremendo ese hombre. Él descubrió en el año 1400-1500 aproximadamente de que la Tierra es esférica, la Tierra es redonda, la Tierra no es cuadrada, la Tierra no es triangular, es redonda. Y de hecho ¿cómo se le dice ello? ¿Cómo se le dicen a esas personas que vienen en Grecia? Los grecos. Los grecos también descubrieron de que la Tierra era redonda aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Y usted dirá, bueno, mi hermano, ahí está. La historia va antes que la Biblia. ¿Y sabe qué? 100 años antes de que los griegos hubieran dicho eso, la Biblia 100 años antes ya lo había dicho. ¿En dónde? Vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y el versículo 22. Isaías 40, 22, hermanos, note cómo dice aquí el profeta. Él está sentado sobre el círculo ¿de dónde? Ya, no lea más, ya no es necesario que lea más. Texto claro, mi hermano. Él, o sea, está hablando de Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, o sea, haciéndose una referencia al Dios Padre, sobre el círculo, o sea, Él es el que está arriba de todo. Note, ahí está. Ahorita no me voy a poner a decir que si es que es esférica o es plana, el caso es que tiene un entorno redondo. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que la ciencia dice, la Biblia ya lo había dicho de igual manera. Bueno, para sacarle duda, ¿cómo así que 100 años antes? Sencillo. Grecia lo descubrió en el año 600, póngale cuidado. Y antes, pues el mundo era contado los años de para atrás, o sea, 769, luego se terminaba el año y llegaba el año 768, así sucesivamente. Se descubrió este hecho en el año 600 aproximadamente. Y el profeta Isaías, hermanos, este libro se escribió aproximadamente en el año 740 antes de Cristo. O sea que ¿quién vino primero? Dios antes que la ciencia. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Se escribió en el año 700 aproximadamente antes de Cristo y vino primero que la ciencia de que la tierra tenía una forma redonda. Ahora, ¿usted está preparado para hablar todos esos argumentos con un ateo? ¿Sabe qué es lo que me alegra de ver a muchos hermanos aquí en esta mañana? Me alegra de ver de cómo es que en las redes sociales mucha gente le gusta interactuar, hermano. Yo no sé si son adventistas o no son adventistas, no lo sé. Pero a mí me alegra saber cuando la gente pregunta, investiga y me dice, hermano, yo no sabía sobre estos temas. Y esto yo no lo digo por vanagloria, para exaltarme, mi hermano. ¿Sabe por qué yo estudio? A mí me gusta estudiar porque a mí no me gusta que me engañen. A mí no me gusta que me digan mentiras. Y más sobre la vida. Mira, a mí me gusta mucho estudiar el sentido de la vida y no hay nada mejor de darle sentido que la palabra de Dios. No hay de otra. Hermanos, en el año 1900 en adelante se han descubierto que hay montañas en el fondo del mar. ¿Cuántos sabían eso? ¿No sabía? Bueno, listo, ahí le cuento. En el fondo del mar también hay montañas, no solamente en la tierra. Hoy en día todavía se siguen descubriendo eso, hay montañas debajo del mar. Pero la Biblia nuevamente ya lo había dicho, hermanos. ¿Dónde lo dice? En la experiencia de Jonás. Jonás capítulo 2. Vamos a leerlo. Jonás capítulo 2 y leamos el versículo 5. Jonás capítulo 2, verso 5 dice: las aguas me envolvieron hasta el alma, que era cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó, dice, en mi cabeza. Recordemos que Jonás está en una situación de angustia. Versículo 8 dice, versículo 6, perdón, descendí, dice Jonás, ¿a dónde? A los cimientos de los montes. ¿Cuáles montes? Un gran pez anda en la tierra, ¿verdad? ¿Dónde está?
En el mar, o sea que ¿cómo Jonás sabía que en el mar habían montes? No tengo ni idea, hermano, porque yo no sé cómo es que dentro del vientre de un pez, de un gran pez, porque ese tenía que ser grande, tenía que descubrir de que habían montañas. No sé cómo lo descubrió, pero si él lo escribió, hermanos, es porque esa experiencia tenía que ser muy indescriptible pues a la mente de nosotros. O si alguien sabe por acá, pues bacano que también nos la comparta. ¿Listo, mi hermano? Lo que la ciencia dice, la Biblia ya lo había dicho. Otro punto. La ciencia sabe perfectamente que lo que nosotros nos hace para tener vida o vivir, sí, estar vivos, mejor dicho, hermano, es la sangre. Es la sangre. Los órganos tienen que ir todo en funcionamiento y todo órgano debe tener sangre para poder sobrevivir. Por eso es que muchas veces cuando alguien pierde sangre y cuando van al hospital se necesitan hacer una transfusión o donación de sangre para ayudar a otras personas. Y sabe que la Biblia exactamente ya lo había dicho también. 1400 antes de Cristo, hermanos. O sea, estamos hablando de un periodo de 3000 años atrás de hoy en día. ¿Dónde lo hice? Levítico capítulo 17. Note lo que hice. Levítico capítulo 17 y vamos a leer el versículo 11. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre, dice, está. Porque la vida de la carne en la sangre está y os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Bueno, está hablando un poco ahí con el santuario. Pero ¿en dónde se encuentra la vida? Dice, en la sangre, o sea, en el ámbito físico. Mi hermano, con este término, yo lo dejé de últimas, lo planeaba poner de primeras, mi hermano, pero es que me impactó mucho. Me impactó demasiado este descubrimiento donde el Centro de Compromiso Bíblico de Estados Unidos hizo un estudio con 40.000 personas de entre 8 a 40 años de edad, qué efecto le daba la Biblia en el cerebro de una persona. Mi hermano, cuando yo vi los resultados de esa investigación de Estados Unidos, de Centro de Compromiso Bíblico, yo me quedé impactado, hermanos. Escuche lo que ellos descubrieron. Dice, un descubrimiento clave de la investigación del Centro de Compromiso Bíblico es que la vida de alguien que consulta las escrituras cuatro o más veces por semana se ve radicalmente diferente de la vida de alguien que no lo hace. Note, 4 veces por semana, por lo menos, dice. De hecho, mire lo que dicen ellos. De hecho, las vidas de los cristianos que no se dedican a la Biblia, la mayoría de los días de la semana son estadísticamente las mismas que las vidas de los no creyentes. ¿Quién lo dice? La ciencia, el Centro de Compromiso Bíblico, hermano, descubrió eso. Si usted, mi hermano, usted es de las personas que abre la Biblia una vez por semana, y eso es cuando viene el sábado aquí a la iglesia, mi hermano, le aseguro, usted se va a estancar espiritualmente. Porque los científicos se dieron de cuenta que era 4 veces por lo menos por semana para tener un efecto en el cerebro. Me quedé impactado, hermanos. Usted tiene 30% menos de probabilidades de luchas contra la soledad si usted lee 4 veces por semana. Mi hermano, ¿qué pasa si son 3, 2 o una vez por semana? Hermano, el científico dice que tenía un cambio, pero era muy insignificante. Con razón la Biblia dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Exacto, no entres en ella. Con razón Dios dice que hay que leerla todos los días, ¿no? ¿Para qué textos bíblicos? Y eso nosotros como cristianos pues sabemos perfectamente eso. Disminuye, mi hermanos, la ira hasta un 32%, hermano. Usted, hermano, es que yo sufro mucho de ira, yo alzo mucho la voz, peleo mucho con mi familia, es que yo soy así, así nací, así Dios me hizo. ¿Quién dijo eso? ¿Se han escuchado a personas que dicen eso? Que la ira es la que me controla. Claro, porque cuando usted no le da espacio para Dios, la naturaleza pecaminosa a usted lo invade. El diablo, usted le va a dar cabida ahí. Con razón Pablo dijo, airaos pero no pequéis. ¿Y no le den el lugar a quién?
al diablo, porque el diablo ahí es donde, donde entra. Y note que el estudio dice 32%, mi hermano. Yo creo que 32%, hermano, 4 veces por semana. Qué estadística tan impresionante para saber eso. ¿Qué pasa cuando hay tristezas, amarguras en la relación, en el matrimonio, en la relación de padres e hijos? Yo me puse aquí a ver qué decía el estudio cuando uno leía la Biblia 4 veces por semana o más. Decía que toda esa clase de amargura disminuía hasta un 40%. 40, mi hermanos, qué poderosa es la palabra de Dios. Una persona que es sumergida en el alcohol, mi hermano, es que yo no puedo dejar ese vicio. Claro, lea la Biblia todos los días. Dicen ellos que se disminuye el alcohol hasta un 57%. ¿Cuántos? 57. 59% menos de probabilidades de ver pornografía. Gloria a Dios por eso, mi hermano. 59%. Y la fe de la persona aumenta hasta un 200%, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a leer todos los días, usted se llena no solamente de conocimiento, sino de la presencia de Dios, mi hermano. Y el discipulado, según ellos, aumenta hasta un 230%. ¿Qué significa el discipulado? Significa una persona que entre más conviva con la palabra de Dios, más quiere compartir. Con razón es que hay hermanos que no quieren hacer la obra misionera. Ahí los descubrí. Porque son hermanos que no se la pasan leyendo la Biblia y hermanos no quieren hacer la obra misionera por eso, mi hermano. Aumenta un 230%, dice ella. Ahora, cuando usted no hace este hábito por lo menos 4 veces por semana, dicen ellos que su estancamiento espiritual decae hasta un 60%. Así que hay de aquel hermano que no esté leyendo la Biblia, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice Elena White, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 72, párrafo 3, dice: hay muchos inválidos hoy que permanecen así porque no se les puede convencer de su experiencia no es confiable. ¿De qué está hablando ella? Ella está hablando del cerebro, escuche bien. El cerebro es la capital del cuerpo. Así que mi hermano, si es que yo tengo una flojera de estudiar la Biblia, es que no lo quiero hacer, tengo problemas, no me siento animado, obligue a su mente a leerla, mi hermano. Y después ore, o lo contrario, si quiere primero ore y luego lee la Biblia, pero no le pierda ese hábito. Dice, el cerebro es la capital del cuerpo, el asiento, dice, de todas las fuerzas y la acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan el cuerpo. Por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del cuerpo como por hilos telegráficos, dice ella. Y ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema, lo que hace la mente. Todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben en el cerebro. Ahí mismo en ese mismo libro, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 74, párrafo 1, dice: la mente bien educada no vacila. Así que mi hermano, si usted quiere cambiar de carácter, comience a leer la Biblia. La mente debe ser adiestrada por medio de pruebas diarias hasta lograr hábitos de fidelidad. Así que mi hermano, adelante. Si usted no leía la Biblia o usted solamente la leía acá, a partir de mañana ya usted lo tiene que hacer. Hasta obtener un sentido de las exigencias de lo correcto y del deber por sobre las inclinaciones y los placeres, dice ella. Con razón no vencemos. Y nosotros luego le estamos diciendo a Dios: Dios, ayúdame, dame fuerza, dame tu Santo Espíritu. ¿Qué le va a pedir eso a Dios si usted no pone de su parte? Mi hermano, es que yo soy muy mujeriego, preciso salí a mis papás. Y es culpa de ellos entonces. Es culpa suya porque usted es lo que no se está adaptando a la palabra de Dios. Tremendo. Con razón la Biblia nos reitera de que muchos que están en Babilonia van a salir a ocupar el lugar de nosotros, porque ellos, hermanos, a pesar de su ignorancia, muchos de ellos sí estudian la Biblia más que nosotros.
¿Sabe cuál es el problema? Que como Dios no los asignó a ellos para tener la máxima luz que tenemos nosotros, ellos en su tiempo Dios se la dará y vendrán a la iglesia adventista. Aprovecharán ese poco conocimiento que tienen, pero lo pondrán en servicio para la obra de Dios. Y nosotros que tanto tenemos conocimiento y luz con respecto a nuestras doctrinas y a la Biblia, hermanos, hacemos que el Espíritu Santo desfallezca, dejamos que nuestra lámpara se apague. Es que yo ya estoy en la iglesia verdadera. Yo ya sé que el papado es la primera vez al Apocalipsis. Yo ya sé el santuario. Yo me sé todo el tema del club de conquistadores. ¿Para qué estudiar? No, hoy no, me da pereza. Lo que hace el diablo. Así que, mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, todavía me queda. Listo. Bueno, listo. Como aquí me está diciendo el hermano, entonces voy a dar este tiempo también para comentarles otro hecho científico más. Para terminar, hermanos, este también es muy impresionante. Esta vez es arqueología. ¿Sabe qué es la arqueología? Es el estudio de la historia, que supuestamente que se relatan cosas en esta tierra y la gente va a investigar a ver si es cierto o no. La arqueología, hermanos, un hombre llamado Ron Wyatt. Este hombre descubrió en el año 1900, estamos hablando de una época muy reciente, descubrió de que la sangre de Jesús todavía estaba viva. Yo no sé si ese hecho sea real o no, hermanos. Los adventistas incluso ahí tenemos una discrepancia con respecto a ese tema. Yo personalmente creo esto, pero no creo en el hallazgo del Arca de la Alianza, para aclararlo. No lo creo también por puntos de vista bíblicos del Espíritu de Profecía, pero yo sí creo en el tema de la sangre de Jesús. ¿Por qué lo digo, mi hermano? Porque cuando él llevó la sangre al laboratorio de los israelitas, hermano, a él lo callaron, a él lo mandaron a callar. Le prohibieron todo acceso a la entrada donde Cristo murió. Y dígame algo, ¿con qué objetivo lo hace? Lógicamente para que la verdad no salga a la luz. Y mi hermano, ¿qué fue lo que descubrió para que usted se dé cuenta? ¿Qué fue lo impactante para llegar a ese punto? Mi hermano, toda persona tiene 46 cromosomas en total, 23 cromosomas sexuales por parte de mamá y las otras 23 de papá. Pero este hombre, al ver el descubrimiento a través de los científicos israelitas, dijeron que esta sangre solamente tenía 24 cromosomas. O sea, note qué diferencia tan tremenda. Todos nosotros tenemos 46 y esta sangre solo tenía 24. 23 cromosomas sexuales eran de la mamá. Pero la única cromosoma sexual, hermanos, que era por parte de papá, ellos decían que ni siquiera era de una fuente humana. Ellos decían eso. Y dígame algo, ¿eso en qué concuerda entonces? Tiene que estar concordando con con la evolución del Espíritu Santo cuando puso ahí en María en el vientre a Cristo. No hay otra explicación. No hay otra. Yo no sé eso cómo, eso ya es Dios el que hace eso. ¿Cómo es que una mujer siendo virgen estar embarazada? Y tras del hecho, el Espíritu Santo es el que hace esa obra. Yo no entiendo, hay gente evangélica, yo no entiendo de dónde saca aquí es que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales con María y por eso hay que embarazada de Jesús. O sea, yo no entiendo de dónde sacan tanta vaina. No, Dios no necesita tener sexo como el ser humano lo tiene. Dios es Dios, hermano, el Espíritu Santo vino, yo me imagino ahí con la mano, no sé, y ahí le puso a Cristo ahí en el vientre, hermanos. Así lo hizo, así lo descubrieron, hermanos. Un cromosoma sexual por parte de papá no era de varón humano, o sea, lo que decía la Biblia. Tenía que ser el Espíritu Santo, mi hermano. Así que el hecho de los científicos, de la arqueología, todo eso, mi hermano, yo lo traje aquí para que reflexionemos lo grande que es la palabra de Dios. Para que cuando todo esto lo que lo veamos, dijo Jesús, lo creamos. Así que mi hermano, tenemos la dicha de que la fe aún se puede transmitir a través de las cosas que vemos, pero nuestra relación con Dios de lo invisible. Mi hermano, espero que el estudio le haya sido de gran bendición. Yo
Voy a subir este video al canal de YouTube en Adventista Actualizado para que los hermanos lo vean. Hay gente que me dice, anótelo ahí en el cuaderno o en el celular, Adventista Actualizado. Está en YouTube. Tengo las otras redes sociales, pero este video va para YouTube. Mi hermano, que el estudio le haya sido de gran bendición y vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este tema que nos regalaste. Hemos visto el tema de que la ciencia y la Biblia todo va de la mano. Esto lo haces con el objetivo de que hay un Dios que nos lo dejó todo, que nos evidencia de que tú eres un Dios verdadero, eres un Dios poderoso, eres el Dios que creó todas las cosas y nos impacta en nuestros corazones, Señor, que todo lo que la ciencia enseñó hoy en día ya en tu palabra estaba escrito. Esa es una de las razones por la cual nosotros somos impactados por medio del Espíritu Santo y queremos seguirte, queremos aprender más verdades para no solamente ser conscientes de que tú existes, sino también enseñar a las personas que aún no creen en ti y podérselas enseñar. Así que por favor, danos ese poder de lo alto y que el Espíritu Santo nos acompañe para poder darle a entender a esas personas el poder de tu palabra. Quédate con nosotros y bendice a los hermanos presentes y a los hermanos que van a ver el video conforme a tu voluntad. Finalizando mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, mi hermano. Para cada uno de ustedes, Dios los bendiga.